Cuando llegué a St. Clair, todo parecía un nuevo comienzo, pero pronto descubrí que mis nuevos amigos escondían oscuros secretos. Una invitación a una fiesta se convirtió en una pesadilla, y lo que parecía ser diversión se transformó en una lucha por mi vida. ¿Quiénes son realmente Daniel y su pandilla? Quédense hasta el final, suscríbanse y activen la campana, lo que revelaré podría cambiarlo todo. Cuando llegué a St. Clair, el aire fresco de principios de otoño me llenó de esperanza y de ilusiones. Era un nuevo comienzo, un lugar donde podía dejar atrás mis viejas inseguridades y presentar una nueva versión de mí mismo. Mis días estaban llenos de la emoción palpable de las aulas y los pasillos llenos de risas. Pero había algo en el ambiente que me inquietaba, una sensación de que no todo era como parecía. Los estudiantes eran amables, al principio, y me acogieron con sonrisas, pero había un brillo extraño en sus ojos que parecía advertirme de que en este lugar había un código no escrito. Los días pasaron y, con ellos, mis expectativas se desvanecieron lentamente. Justo cuando empecé a construir nuevas amistades, algo en el aire cambió. De repente, el ambiente amigable se volvió tenso, como si cada mirada compartida ocultara un secreto. Una sombra oscura se cernía sobre mí y, aunque intentaba ignorarla, sabía en el fondo que mi nuevo comienzo en St. Clair podría ser más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La verdadera naturaleza de mis nuevos amigos y lo que me esperaba empezaban a asomarse, un presagio de lo que estaba por venir. Conocí a Daniel en el recreo, cuando su risa resonaba como un eco en el bullicio del patio. Era carismático, con una energía que atraía a todos a su alrededor. De inmediato, se acercó a mí, extendiendo la mano en señal de amistad. «Te he visto por aquí, ¿quieres unirte a nosotros?». Su tono era amigable, pero había algo en su mirada que me inquietaba. A su lado estaban sus amigos, Clara, una chica de cabello largo y oscuro que siempre llevaba una sonrisa inquietante, y Marcos, un tipo de porte atlético que parecía disfrutar del lado oscuro de las bromas pesadas. A medida que la tarde avanzaba, me presentaron a su círculo y un sentimiento de pertenencia comenzó a crecer en mí. Pero a medida que compartíamos risas, noté cómo Daniel dirigía las conversaciones, sutilmente moldeando la dinámica del grupo. Había momentos en los que sus ojos se oscurecían, revelando una faceta más inquietante, como si se deleitara en mantener un control sobre todos nosotros. Poco a poco, esas primeras risas comenzaron a resultar más sombrías, y mi instinto me advertía que este nuevo grupo de amigos escondía secretos tan oscuros como el fondo de la noche. La fiesta de bienvenida en casa de Daniel prometía ser una noche memorable. La música retumbaba en el aire y las luces parpadeaban en tonos vibrantes. Al entrar, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Allí estaba Clara, riendo en una esquina, mientras Marcos bromeaba con un grupo de chicos. Sin embargo, a pesar del bullicio, una sensación inquietante se mantenía en el fondo de mi mente. Daniel se movía como un pez en el agua, saludando a todos con una sonrisa deslumbrante, pero había algo en su risa que parecía demasiado forzada, como si estuviera actuando un papel. Pronto me vi atrapado en el torbellino de conversaciones y risas, pero una sombra cruzó por mi mente cuando noté que los ojos de algunos invitados se posaban en mí de una manera que me incomodaba. En un momento, me encontré a solas con Daniel en el balcón, la brisa fría envolviendo nuestros cuerpos. Fue entonces cuando me miró fijamente y, con un tono casi serio, murmuró: «No te preocupes, aquí todos somos amigos, siempre y cuando lo recuerdes». Esa frase, desprovista de alegría, se quedó resonando en mi cabeza mientras la música se ahogaba en el eco de su advertencia, dejando claro que no todo era lo que parecía. A medida que pasaba la noche en la fiesta de bienvenida, empecé a notar pequeños detalles que no encajaban. En un momento, un grupo de chicos se susurraba entre ellos, lanzándome miradas furtivas y sonrisitas cómplices. Era como si estuvieran compartiendo un chiste privado al que no tenía acceso. Luego, vi a Clara y Marcos intercambiar una mirada rápida y significativa cada vez que me acercaba, como si confirmaran algo que yo desconocía. Intenté ignorar esa sensación de incomodidad, pensando que era solo mi imaginación,
pero la inquietud crecía. Además, las carcajadas que antes parecían sinceras ahora resonaban con un matiz cruel. Cuando me serví una bebida, una de las chicas me advirtió en un susurro que tuviera cuidado con el nuevo juego de Daniel, pero su advertencia se perdió entre el ruido de la música y el bullicio de las risas. Esa frase me dejó una sensación helada en el estómago, como si hubiera cruzado una línea que no debía traspasar. Era una mezcla de diversión y un temor latente que no podía explicar, y cada vez que Daniel sonreía, creí ver una sombra oscura detrás de su mirada, como si estuviera evaluando cuál sería su próximo movimiento en este inquietante juego. Mientras me movía entre la multitud en la fiesta, una curiosidad creciente me llevó a aventurarme hacia el sótano de la casa de Daniel. La música y las risas se desvanecieron a medida que me alejaba, y una sensación de inquietud se instauró en el aire. Al abrir la puerta desgastada, el olor a humedad y a algo más sutil, como metal oxidado, envolvió mis sentidos. Dentro, las luces titilaban débilmente y las sombras se alargaban de formas inquietantes. Entre las cajas apiladas, algo brilló, y al acercarme, descubrí un viejo teléfono móvil. Era un modelo que parecía haber salido de otra era, y al encenderlo, la pantalla mostraba una serie de mensajes que me helaron la sangre. Eran conversaciones entre Daniel y sus amigos, llenas de bromas oscuras y referencias a otros nuevos que habían pasado por allí. Nombres, fechas, incluso fotos de otros chicos que, al parecer, habían sido parte de un juego muy diferente al que yo pensaba. La última conversación era especialmente perturbadora. La próxima vez, no habrá vuelta atrás. Mi corazón se detuvo un instante. Comprendí que había caído en una trampa, y todo aquel ambiente de camaradería era una fachada para algo mucho más siniestro. La sensación de que algo andaba terriblemente errado se intensificó mientras mis pensamientos giraban alrededor de lo que había descubierto en el sótano. Atrapado en una mentira que creía inofensiva, intentaba convencerme de que todo era un malentendido. Pero las conversaciones en el móvil resonaban en mi cabeza como un eco aterrador, y cada risa en la fiesta parecía burlarse de mi confusión. En un intento de buscar respuestas, me acerqué a Clara, esperando alguna pista que me ayudara a desentrañar el enigma. Su mirada, que antes me había parecido amistosa y cálida, ahora se tornaba evasiva. Incluso sus palabras parecían carecer de sustancia, como si hablara desde un guión aprendido. Daniel siempre ha sido un poco intenso, dijo vagamente, evitando mi mirada. Esa evasión no hacía más que encender mis alarmas. No estaba hablando de un amigo común, había algo más siniestro, algo que alimentaba un juego macabro que no alcanzaba a comprender. Mientras mi corazón se aceleraba, comprendí que las risas que me rodeaban eran solo un velo que cubría la verdad. Mis nuevos amigos no eran lo que aparentaban, y yo, un peón en un tablero de un juego mortal, tenía que encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente confronté a Daniel, el ambiente se tornó gélido. Las risas se desvanecieron como humo en el viento, y sus amigos se agruparon alrededor, formando un círculo que me sentía que se cerraba como una trampa. Creías que esto era solo una broma, ¿verdad? Su tono era casi burlón, y su mirada se había oscurecido como si hubiera dejado de ser el amigo que creí conocer. Con un escalofrío recorriendo mi espalda, me di cuenta de que Clara y Marcos estaban allí para asegurar que no pudiera escapar, sus ojos destilando una mezcla de diversión y satisfacción. Siempre hay un nuevo chico, y siempre hay un juego, continuó Daniel, dejando caer la palabra juego como si fuera un secreto sagrado. En ese instante, comprendí que no era solo un pasatiempo, sino una tradición retorcida en la que todos los nuevos eran simplemente piezas en un tablero sin compasión. La adrenalina me invadió, y una mezcla de horror y desamparo me golpeó como una ola. No estaba en una simple fiesta, era un espectáculo macabro. Mientras las sombras se alargaban, entendí que mi vida pendía de un hilo y que debía actuar rápido si quería salir de esta siniestra red en la que había caído. La situación se volvía cada vez más desesperante, y entendí que debía actuar con rapidez y astucia si esperaba sobrevivir a esta retorcida partida que se jugaba a mis expensas.
Con la mente en alerta máxima, comencé a trazar un plan. Primero, necesitaba información. Recordé que Clara había sido la única que se había mostrado un poco más humana, así que decidí acercarme a ella. Tan solo interrogarla sobre lo que realmente sucedía podría darme una pista. Mi idea era aprovechar cualquier momento a solas con ella, en un rincón apartado de la fiesta. Pero eso no era suficiente, debía encontrar un lugar para resguardarme. El sótano, donde había descubierto el oscuro secreto de Daniel, representaba un refugio temporal. Sabía que el ambiente era potencialmente peligroso, pero si lograba esconderme allí, podría pensar en una forma de salir. También tenía que ganarme la confianza de algunos de los chicos de la fiesta, aquellos que parecían menos comprometidos con el juego macabro, y quizás engañarles haciéndoles creer que era una víctima más, un peón en su retorcido tablero. Tenía que jugar mis cartas con inteligencia, y mientras la música sonaba más fuerte, el reloj avanzaba. El tiempo se tiraba en mi contra y la pregunta latente en mi mente era clara: ¿podría realmente confiar en alguien? El tiempo se escurrió entre mis dedos como arena, y cada latido de mi corazón parecía resonar en la oscuridad del sótano. Mientras escuchaba la música y las risas distantes de la fiesta, sabía que tenía que actuar rápido. Tomé una decisión. El viejo teléfono móvil que encontré en el sótano no solo contenía mensajes inquietantes, podría ser mi salvación. Sin más demora, lo apoyé contra mi oído, y con manos temblorosas, empecé a buscar en las conversaciones anteriores. Una serie de números llamativos y frases inquietantes aparecieron ante mí, pero una notificación llamó mi atención, un mensaje que no había visto: el juego comienza a las 10. Era casi hora. Con el corazón en un puño, salí del sótano, decidido a encontrar a Clara. A pesar de mis dudas sobre su lealtad, necesitaba su ayuda, y si la seguridad de mi vida estaba en juego, debía intentarlo. La fiesta se estaba animando, y entre todas las risas y danzas, podía ver a Daniel y su pandilla, sus miradas fijas en mí, evaluándome. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero juego no era solo una broma entre amigos, era un truco mortal. Con cada paso que daba hacia Clara, sentía la presión aumentar, pero la determinación en mi interior me empujaba hacia un objetivo: salir de allí, ya fuese con la ayuda de Clara o a toda costa. La inminente confrontación se acerca, y mi instinto de supervivencia se encendió. El viento aullaba entre las grietas del antiguo almacén, y cada paso que daba resonaba como un eco de mi creciente terror. Daniel y su pandilla me habían llevado a este lugar, un laberinto de cajas y sombras, donde la luz parecía morir y el aire se impregnaba de un olor a moho y descomposición. Las risas que una vez me parecieron amables ahora retumbaban sarcásticas en mi cabeza, mientras sus miradas se concentraban en mí con una mezcla de diversión y hambre. «Este es el momento de la verdad», anunció Daniel, su tono cargado de burla, como si estuviera a punto de revelarme un secreto macabro. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba buscar algún camino de escape entre las sombras. Pero no estaba solo. Clara y Marcos emergieron de la oscuridad, sus rostros iluminados por una fría satisfacción. Me habían tendido un trampa, y la farsa de la amistad se desmoronaba a mis pies. Con una rapidez desesperada, recordé el viejo teléfono móvil que tenía en mi bolsillo, con sus mensajes inquietantes. Quizás aún había una manera de que alguien supiera dónde estaba. El tiempo se desvanecía y mi mente luchaba por encontrar una solución, una salida a una pesadilla que había comenzado como un juego, pero que ahora se tornaba en una lucha desesperada por mi vida. Con cada segundo que pasaba en el almacén, la presión se volvía insoportable. Daniel y su pandilla se acercaban a mí, su risa distorsionada llenando el aire con una sensación de inminente peligro. Justo en el momento en que creí que todo estaba perdido, un ruido sordo interrumpió la tensión. Todos nos giramos hacia la entrada, y de la sombra emergió una figura familiar. Era Clara, pero no venía sola. Detrás de ella, se asomó un chico de mi clase, Javier, conocido por su astucia y habilidad en los deportes. Su mirada estaba cargada de determinación. «Tienes que salir de aquí, ahora», dijo Clara, mientras hacía un gesto para que me acercara.
Daniel, sorprendido, retrocedió un paso, y yo sentí que un rayo de esperanza iluminaba mi oscura realidad. Javier y Clara habían descubierto la trampa, habían estado vigilando desde las sombras y decidieron intervenir cuando la tensión alcanzó su punto crítico. Prosperando en la confusión, corrí hacia ellos, sentando las bases de un plan para confrontar la retorcida dinámica del grupo. Sin embargo, mientras nos movíamos hacia la salida, no podía evitar preguntarme qué papel jugaba realmente Javier en todo esto. Su inesperada llegada podría ser mi salvación o el inicio de una nueva traición. Mientras el caos se desataba a mi alrededor, una revelación impactante comenzó a tomar forma en mi mente. La risa burlona de Daniel y su pandilla, que una vez me había parecido inocente, ahora resonaba como el eco de un ritual oscuro. Comprendí que esto no era solo un juego, sino una tradición macabra que se pasaba de generación en generación. Los mensajes en aquel viejo teléfono no eran solo bromas, sino evidencias de un patrón aterrador. Cada nuevo chico que llegaba era objeto de un tratamiento cruel, una especie de sacrificio social para mantener controlados a los demás. La mirada de Clara, que había sido cálida, se transformó en un enigma que me hacía cuestionar incluso mi propia cordura. ¿Había sido parte de esto desde el principio? Mientras intentaba juntar las piezas, el desconcierto se volvió pavoroso, su complicidad revelaba un mundo donde la lealtad era un espejismo. Esta no era solo una fiesta, era un escenario para un juego sádico, y yo, en mi inocencia, había caminado directamente hacia la trampa. Con esta verdad atormentándome, la necesidad de escapar se volvió aún más urgente. La próxima jugada de Daniel podría ser mi última, y cada segundo contaba mientras buscaba una salida en medio de ese horror. Mientras el caos que había desencadenado la revelación de las verdaderas intenciones de Daniel y su pandilla comenzaba a asentarse en mi mente, una nueva perspectiva sobre St. Clair se formaba. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por mi vida, sino que había caído en un entramado social en el que la amistad era un concepto retorcido y manipulador. Cada sonrisa que recibía antes ahora se me aparecía como una máscara, oculta tras la cual se encontraba un deseo oscuro de control y dominio. St. Clair no era solo un colegio, era un microcosmos de comportamientos humanos en los que la cruel tradición de jugar con los nuevos llegados era vista como un rito de iniciación. Lo que había considerado un nuevo comienzo se había vuelto un ciclo sin fin de temor y desconfianza. Cada rincón, cada pasillo que antes me parecía familiar, ahora se convertía en un laberinto de engaños. Interpretaba las señales con una nueva lucidez, buscando aliados en medio de la confusión, pero la vigilancia de Daniel y su grupo era constante. ¿Podía realmente confiar en Clara y Javier? El antes brillante horizonte de posibilidades que veía al llegar ahora se desvanecía frente al horizonte sombrío en el que solo se vislumbraba una carrera por sobrevivir a un cruel juego del que no estaba seguro de poder salir.